Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del último episodio de Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy explicamos el pensamiento de Herbert Spencer, filósofo inglés del siglo XIX, principal representante del llamado positivismo evolucionista. En primer lugar, hay que aclarar qué se entiende por positivismo evolucionista. ¿Por qué positivismo y por qué evolucionista? Hay que tener en cuenta que el término positivismo se utiliza muchas veces en filosofía, siempre significando que positivismo es ir a los hechos concretos, dados, con una tendencia claramente antimetafísica. Específicamente, la corriente llamada positivismo perteneciente al siglo XIX en general quiere significar una filosofía que considera que la ciencia lo puede todo. El estudio de los hechos, de los datos positivos que nos aportan las diferentes ciencias, es el que nos puede aportar el verdadero conocimiento. Este positivismo del siglo XIX, sin embargo, se divide en el llamado positivismo social, que incluye a pensadores como Comte, y el evolucionista, que incluye a Spencer. Ambas corrientes mantienen un marcado optimismo, confianza en el progreso y en las ciencias, pero como veremos, el positivismo evolucionista de Spencer, en su exaltación de las ciencias, llega a recordarnos a la división entre fenómeno y noúmeno de Kant. Todos los pensadores positivistas del siglo XIX confiaban en el progreso total, en el progreso del mundo en todos sus aspectos, incluido el del hombre. Y Herbert Spencer quería elaborar una teoría general del progreso universal. Su positivismo es específicamente llamado evolucionista porque intenta hacer en filosofía una generalización de las ideas de la evolución biológica, de la transformación en lugar del llamado fijismo, de las diferentes especies tomando elementos de Lamarck y Darwin. Según Spencer, todo en el universo, las diferentes especies de seres, las formaciones sociales y políticas, todo evoluciona en un proceso que se va desarrollando y, por tanto, se produce una transformación, hay un cambio. Comenzamos con el pensamiento de Spencer y lo primero que nos preguntamos es, con esos presupuestos, ¿por qué hacer filosofía si ya tenemos a la ciencia? La diferencia, según Spencer, está en que el conocimiento que nos da la filosofía es un conocimiento total, completamente unificado. Él piensa que, aunque en ciencia se generaliza, no se unifica tanto la verdad como lo hace la filosofía. Esta hace una síntesis total a partir de las generalizaciones que van construyendo las diferentes ciencias a partir de las observaciones de los datos o fenómenos. Dice en sus primeros principios: las verdades de la filosofía, así, guardan con respecto a las verdades científicas superiores la misma relación que cada una de éstas guarda con las verdades científicas inferiores. El saber de tipo inferior es un saber no unificado. La ciencia es un saber parcialmente unificado. La filosofía es un saber completamente unificado. Vemos claramente cómo la filosofía, para Spencer, es la que unifica, ya que completa en un todo los conocimientos de la ciencia. Define a la filosofía en los primeros principios como el conocimiento en su más alto grado de generalidad. Y así apreciamos claramente que recuerda a Kant, ya que lo único que se manifiesta del todo son los fenómenos que percibimos, pero nunca podremos llegar a conocer qué es realmente ese todo. Esta última realidad causa de los fenómenos es, según Spencer, totalmente incognoscible. Las diferentes ciencias obtienen conocimientos parciales. La filosofía es la que tiene que sintetizarlas en un conocimiento universal, pero que sea ese fondo último de la realidad es incognoscible. El proceso del conocimiento de los fenómenos comienza con observaciones aisladas por parte de las ciencias que poco a poco se van generalizando y la filosofía termina con proposiciones universales que debe tomar de los principios más generales a los que haya llegado la ciencia. Spencer cree
que para poder saber cuáles son los principios generales, hay que saber cuál es la persistencia de estos fenómenos. Hay que estar seguros de que lo que captamos en los fenómenos es algo que se da siempre. Dice en su obra Primeros Principios: las impresiones persistentes, siendo los resultados persistentes en una causa persistente, son prácticamente idénticas para nosotros a la causa misma y pueden ser tratadas habitualmente como sus equivalentes. Así, siguiendo esta característica de la persistencia, añade: el espacio, el tiempo, la materia, el movimiento, la fuerza, son nociones todas persistentes e inmutables. Deben ser consideradas como producidas, en cierto modo, por el mismo incognoscible. No son ciertamente idénticas a lo incognoscible, ni tampoco son modos del mismo, son efectos condicionados de la causa incondicionada. De aquí deduce Spencer los principios que sirven para unificar y sintetizar el conocimiento de la verdad que se puede conocer. ¿Cuáles son esos principios? La continuidad de la materia, la continuidad del movimiento y la persistencia de la fuerza. Todos ellos están recogidos por una ley que implica un ritmo, según Spencer. Este ritmo es una constante alternancia de elevación y caída en el proceso del desarrollo de todos los fenómenos, y es la que origina su transformación y cambio. Esta es la ley de la evolución. Dice en sus primeros principios: la evolución es una integración de materia y una dispersión concomitante de movimiento, durante las cuales la materia pasa de una homogeneidad relativamente indefinida e incoherente a una heterogeneidad relativamente definida y coherente, y durante las cuales el movimiento retenido sufre una transformación paralela. Esta definición que da la saca de las diferentes características que no solo deduce, sino también induce de los distintos procesos de evolución que se han dado en el desarrollo de los diferentes aspectos que han ido estudiando las ciencias: el del universo y el sistema solar, el de los organismos vivos, el de las diferentes sociedades y naciones, etc. Estas características son la coherencia, el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, el paso de lo indefinido a lo definido y la necesidad del proceso. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.